porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días, que en forma sistemática, en forma corrida, estamos leyendo la Biblia. Estamos procurando entender cuáles son los elementos fundamentales que nos tienen que ayudar a nosotros, primero, a interpretar la palabra de Dios, a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, nos quiere transmitir desde el texto mismo, ¿verdad? Entonces, entender eso. Y luego, ubicarlo siempre dentro de su contexto. No nos olvidemos que la Biblia, palabra de Dios, es siempre una respuesta a las necesidades del hombre, en esta relación que nosotros hacemos, en esta comunión con el Señor. Mirar nuestra propia historia, mirar nuestra propia vida desde Dios, se dice Obeaina. Entonces, Ñande Yara o Muesacá, Peñane acá o Muesacá, Peñane apetu hoy cualca Ñande, ella bañande Yaicobana, va epañande Yayapobana, lleva. A peisa ya es Ñande Rape. A peisa ya Yujuno Peñande Rape, a Peñande Yara, o sea, Caixa Ñande, Beñande, a peya ya Poñañepi Ambaite, Yaicoponami Hanwa Abei. Y eso como comunidad. Y eso también personalmente, porque la comunidad se forma en la medida en que nosotros personalmente nos esforzamos y luchamos y damos ese granito de arena, ¿verdad?, para que la comunidad pueda crecer. Y bueno, nos centramos principalmente hoy en el capítulo 19 de esa partecita de la Teofanía que va del 16 hasta el final, que es el 25. Miremos un poco los detalles para ir sintetizando y para ir viendo este capítulo maravilloso, centro en realidad de la propia Biblia, diría yo, porque la alianza, el Berit, se nos presenta de esta manera. El 16 y 17, estos versículos, aún cuando el pueblo sabía lo que ya iba a suceder, eso, el pueblo ya se estaba preparando, porque hubo toda una preparación hasta el versículo 15, no deja tampoco de asustarse ante los acontecimientos. El autor sagrado procura mantener en su lenguaje y decirnos que el pueblo siempre está un poco expectante. Y esto es importante que nosotros entendamos, porque es una disposición entonces, o es un deseo que el autor sagrado nos está comunicando de que siempre estemos expectante ante la manifestación o la presencia de Dios mismo en nuestra vida. Con excepción, ¿verdad?, del sonido de cuerno, que no parece ser ejecutado por un ser humano, porque ahí entonces no aparece directamente, ¿verdad? Ese cuerno solamente nos dice que suena de repente. Ya se había dicho también que iba a sonar ese cuerno, pero no dice si era Moisés o si es Dios mismo el que hace sonar, ¿verdad?, ese cuerno. Es presentado como algo extraordinario dentro de la fuerza, dentro del sonido que va apareciendo, ¿verdad? Todos los demás fenómenos podrán considerarse naturales. Una nube que cubre el monte, bueno, eso puede ser natural, viene la nube, todo eso, a pesar de que siempre también se lo puede mirar desde un aspecto sobrenatural, ¿verdad? Natural por ser una nube, pero sobrenatural porque justamente en ese momento viene y se forma ahí una densa nube, ave, ¿verdad? Es como que te llama la atención. Después también la cuestión de rayos y truenos que aparecen aquí, está muy bien. Estos son fenómenos naturales, pero al mismo tiempo uno dice, pero ¿cómo justamente con Anga, con Anga la oicomia? Me acuerdo ahí la pensante de ¿verdad? Hay toda una preparación, ¿verdad? Viene, que llueve, escuchamos truenos, relámpagos, pero
ahora, en este momento de la manifestación, ¿por qué justamente sucede eso? Bueno, tiene su significado y es muy importante que lo tengamos en cuenta. La narración, entonces, de cierta manera, no quiere racionalizar la escena, no quiere entrar simplemente en hacerte pensar en una cuestión, ¿verdad?, de la razón de lo que va sucediendo, sino que aquí te está moviendo y te está diciendo que es dentro de la misma naturaleza como Dios se va manifestando, como Dios continuamente dentro de los fenómenos que van sucediendo, Dios se va mostrando a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la narración no intenta absolutamente meterle razón, ¿verdad?, a toda esta manifestación de Dios. Al contrario, ¿verdad?, se inclina más a lo cósmico, a lo trascendente, a algo casi que nosotros no podríamos explicar tanto, ¿verdad? Una vez más, Dios se vale de los elementos naturales. Dios siempre se ha valido, ¿verdad?, de los elementos naturales para manifestarse, su teofanía, darse a conocer. Quiere manifestar así su presencia. Pero también todo esto se resignifica, la resignificar, darle un significado nuevo, resignificar, un significado nuevo. Es decir, le está llamando al pueblo o nos está llamando hoy a nosotros, ya siempre, entonces la oña manifiesta a través de la naturaleza yo me estoy manifestando, a través de la naturaleza yo me estoy dando a conocer. Pero la presencia de Dios. Aquí es importante que hablemos un poco de ciertos pensamientos también equivocados, de eso que le llaman a Dios solamente. Yo, Padre, sí creo en un Dios arquitecto, Sí, muy bien, el Dios arquitecto. Nada, en la naturaleza lo vas a encontrar. Pero donde digas, tú y donde la repitante Pepe. Es un Dios arquitecto, es un Dios que te presenta, que te regala la naturaleza, te regala todo el mundo, todo el ser, pero detrás de eso vos tenés que sentir que inteligente, y captures poder y a lo trascendente. Vos detrás de esos signos podés entender que hay algo más. Entonces no te quedes simplemente en el signo, en esa naturaleza, sino que a través de la naturaleza, a través de un lenguaje con el cual Dios te está hablando, porque ese es el lenguaje de Dios en síntesis, lleva. Pealañan de yarañe verdaderamente. Vayan de yara oñe a través de las cosas que se manifiestan, que vos ves, que vos tocas, que vos sentís. Y eso es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Entonces, hay que resignificar, darle el significado verdadero, lo que hay detrás de esto. No te quedes entonces. Es como que yo te muestro, mira, porque allá de mañana la punta de mi dedito. No. Si yo te indico allá, quiere decir que este dedo te está... Vos tenés que resignificar y mirar más allá del dedito, ¿verdad? O sea, te estoy indicando algo. Vos no te podés quedar en el dedito, en esa naturaleza. Hay que resignificar. Tenés que entender lo que Dios te quiere decir, te quiere manifestar a través de las cosas que tenés ahí delante de tus ojos. Mirar una cuarta de tu nariz, ya es ahí, señor. Más allá de tu nariz, mira una cuarta más de tu nariz. Y se mandó a balancear, abuela. Y bueno, esto es lo que el Señor nos está diciendo, mirar más allá, resignificar todo lo que el Señor quiere expresar a través de la naturaleza. Y entonces expresa algo más profundo que su mera acción natural. Bueno, vamos a seguir explicando y vamos a seguir reflexionando sobre este elemento bíblico tan importante para descubrir a Dios, la teofanía de Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia Catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañe les invita a todos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Seguimos reflexionando con Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo, la Teofanía, desde el versículo 16 hasta el final, que es el versículo 25 de este capítulo 19. Es muy interesante porque aquí encontramos esta manifestación de un Dios que se da a conocer, pero un Dios que incluso podemos utilizar las palabras del santo Tomás de Aquino cuando dice que Dios se manifiesta por causas segundas. Aquí también este lenguaje que el autor sagrado en la Biblia, ciertamente que él no llega a un raciocinio así tan profundo como lo hará después Santo Tomás de Aquino, pero te está transmitiendo y te está diciendo que Dios se manifiesta a través de la misma naturaleza. Dios se manifiesta a través de todo lo que nos ofrece.
Por lo tanto, el autor sagrado después, al decirnos esto, nos está ofreciendo y nos está invitando a darnos cuenta, a mirar detrás de todo esto que se presenta en la naturaleza, encontrar a un Dios que actúa, a un Dios que está siempre presente. Expresa algo más profundo de su mera acción natural, decíamos, de mirar más allá. El pueblo, atención, no le teme a una tormenta del desierto, sino que lo hace estremecer de miedo es la presencia verdaderamente de Dios divino. O sea, es la presencia de lo divino, es la presencia de Dios mismo. Entonces, como nosotros decimos, bueno, vemos aquí, pero ¿qué hay detrás de eso? Esa fuerza, esa potencia que está significando. Pero aquí justamente lo que está significando es esa presencia de un Dios que está detrás de todo esto. A tal punto que Moisés debe ir hasta el pueblo para que vaya al pie del monte. Debe ir hasta el pueblo. Entonces debe convencerle, debe decirle, bueno, vengan, acérquense, ¿verdad?, hasta el monte. Por una parte se puso un vallado, una frontera, un límite, para evitar que traspasasen esa valla. Y ahora, sin embargo, los israelitas no quieren ir ni hasta ese lugar. Claro, la presencia de un Dios, ¿verdad?, de la fuerza de Dios. Esto es lo que nosotros le llamamos también el temor de Dios, ¿verdad? Pero el temor de Dios tenemos que entenderlo bien, no como un terror, en el sentido de que le tengo miedo a Dios. Los libros sapienciales después van a desarrollar mucho mejor este concepto del temor de Dios, porque el temor de Dios se realiza en el respeto a Dios. Eso es lo que querrá significar. En la medida en que yo respeto, en la medida en que yo quiero, en la medida en que yo amo verdaderamente a Dios. Y eso mismo después nosotros lo podemos aplicar también en nuestros relacionamientos con los demás, ¿verdad? En la medida en que yo temo a mi papá, temo a mi mamá, no es el respeto a los padres. Les respeto porque les amo y porque entiendo, ¿verdad?, lo que significa la paternidad, lo que significa la maternidad, lo que significa ese don, esa vida regalada, donada. Esto que tiene un significado demasiado profundo, pero viste que nos llama a una reflexión en lo que anteriormente decíamos aquí mismo, que Dios nos llama a ese silencio y a callar nuestra propia voluntad, ¿verdad?, para escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios. Entender, discernir qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? O sea, nuestra vida, cuál es el sentido de la vida, en síntesis. A eso está apuntando entonces el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora en el versículo 18 al 20 nosotros encontramos estas dificultades, ¿verdad?, en esa falta de continuidad, decíamos, narrativa, porque aparece aquí la figura de Aarón. Primero Dios ya había descendido al monte, luego Moisés hablaba, y le respondía, y luego se vuelve a decir, ¿verdad?, que Yahvé desciende sobre el monte, que le llama otra vez a Moisés, luego de que Moisés sube de nuevo inmediatamente. Moisés, ¿cómo imagina que ¿verdad? Dice justamente, Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Todos se detuvieron al pie del monte. Hasta ahí habíamos terminado, pero después, el 18, el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había bajado en forma de fuego hasta ese momento. Aquí aparece ya el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y como todo el monte temblaba con violencia. Esa fue la teofanía. Esta es la descripción, como te está diciendo hoy, ¿verdad? La Biblia te presenta a Dios. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor respondía con el fragor. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y ordenó a Moisés que subiera de nuevo a la cumbre. Le ordena de nuevo. Pues yo me imagino que yo llego venga de nuevo Moisés, ¿viste? Pero es una interpolación. ¿Por qué? Porque ya dijimos hace rato, anteriormente, que aquí hay otra preocupación que ahora se quiere introducir, que va a ser justamente la figura de ¿quién? La figura de Aarón.
Y entonces veamos un poco, le llama de nuevo, Moisés sube, o sea, responde, esto también es interesante, inmediatamente sube al monte, obedece. Y esta combinación, porque hay entonces dos fuentes aquí, hay una combinación de dos fuentes, da como resultado este texto, por un lado, no deja de ser claro respecto a la escena que pretende describir, ¿verdad? Y vamos a ver, y eso justamente es lo que ya en el capítulo 3, versículo 3, Dios había utilizado luego ya el fuego, ¿verdad? Como medio para presentarse a Moisés. Vea, aparece en la zarza ardiente famosa, ¿verdad? También, si nosotros miramos en el Génesis 15, 17, su famosa aparición fue en humo. ¿Se acuerdan? Entonces, también ahí ya le había llamado y hizo ya un pacto, hizo una alianza con Abraham en ese caso, ¿verdad? Con esas promesas de la descendencia que pasa por el medio de las víctimas. Un fuego humeante, dice allí en ese lugar. Y también en otros lugares, aparece en Isaías 6:4, Joel 3:3, en el Salmo 104, 32. Bueno, siempre hay elementos del fuego, cómo Dios se manifiesta. Hace rato nosotros leímos simplemente truenos, nubes, relámpagos. Ahora, en esta interpolación, en esta otra narración que se introduce, se vuelve a decir cómo Dios se manifiesta. Y ahora aparece esta otra imagen que es la del fuego. Y así, siendo esta una forma común en las teofanías bíblicas y de los otros pueblos, es decir, la aparición de Dios a través de su manifestación del fuego. Y así, este problema o este texto está ampliando la manifestación de Dios. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque
bicentenario para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Estábamos reflexionando esta interpolación, esta glosa que se vuelve a introducir aquí, donde aparece, ¿verdad?, la figura de la manifestación de Dios a través del fuego, ¿verdad?, del humo. Bueno, todo esto es simplemente para darnos claridad de una manifestación de la presencia de Dios, que siempre reclama ese marco imponente, ¿verdad? Te tiene que decir, tiene que ser algo imponente, algo que te muestra, que te dice, algo grande. Y ante Yara cocina la UPP, entonces, de Yesha, Cuana, Reyana, Baikolo y Coa, ¿verdad? También el sonido aquí aparece el sonido del cuerno, ¿verdad? Y el monte que tiembla como un terremoto, otro elemento más de lo imponente que es la teofanía de Dios. Pero no es claro por qué se dice que Moisés hablaba y Dios le respondía, ni tampoco dónde estaba Moisés en ese primer momento. Eso no es claro. Dios hablaba, Moisés le respondía, o Dios le respondía, Moisés hablaba. Todo indica que aún estaba al pie del monte, hasta ese momento por lo menos, porque a continuación Dios le llama y le dice, sube. Ya, entonces, ¿dónde estaba Moisés en ese momento? ¿Moisés ya estaba arriba o Moisés estaba allá abajo? Bueno, hasta ese momento parece que estaba abajo, porque ahora Dios le llama, en ese momento le dice a Moisés, bueno, vení un poco. El Señor bajó, ¿verdad? Le ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió, dice, en el versículo 20, ¿verdad? Y bueno, de cualquier manera, al final, ¿verdad?, de toda esta breve unidad, queda claro que Dios ha descendido y que Moisés fue llamado a la cima del monte. El elemento, o los elementos, o los verbos que nosotros entonces tenemos que mirar y acentuar aquí en nuestro estudio bíblico, tiene que ser, por una parte, Dios que desciende. Entonces, Dios o uñan de apitebe, upea con las ideas y nañande, o peañan de la yasura llana, hayekua ponana, peñan de yara o ñan de apitebe, peñan de yara y haweixa. Entonces, yo me voy a manifestar y señan de yara o hopitañan de apitebe. Viene, baja, o es lo que después, incluso nosotros, en un misterio tan importante, ¿verdad?, ya adelante, que tenemos el misterio de la encarnación de Dios. Esto entonces es casi como una prefiguración, digamos, un Dios que viene, que acompaña a su pueblo, que entra dentro de su pueblo. Recuerden que todos los dioses de las otras religiones siempre aparecen un Dios que después de crear el mundo, dice, hacen su mismo templo y se quedan ahí en ese templo para ir y ser adorados ahí por su propia creación. El Dios del Génesis, después de la creación, Dios no construye ningún templo, sino que es un Dios que después estará caminando continuamente y estará al lado de su pueblo. O guatata en día, o otra en día. Entonces, estamos ahí, o pepe, o mañana, jinatera, o jaano, jinape, yuque, pe, criatura, cuera, se haya pobre, cuepe, yuque, se adora, a ver, porque se hay meco, ¿verdad? Como un demiurgo que hace todo, etcétera, etcétera, o peñan de la anógina, o pepe, o juan, y agradece, no, Dios mismo toma la iniciativa y Dios mismo va y acompaña a su pueblo. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios que te acompaña, no es el Dios del silencio, no es el Dios motor inmóvil que te espera también, aristotélico, de filosofías, de racionalización, ¿verdad?, sino que el Dios de la Biblia, el Dios de la experiencia, de la religión bíblica, es un Dios que creando, regalando al hombre todo, después, ¿qué es lo que hace? Acompaña, guía, está presente. Aquí entonces te está centralizando y te está diciendo Dios que ha descendido, Dios que vuelve, Dios que está en medio de su pueblo. Y por otra parte, Moisés, que es llamado a subir al monte. ¿A quién representa Moisés? Y nos representa a nosotros, representa al pueblo. Hay todo un lavado, hay toda una preparación,
en el fondo Moisés los llama, los acerca cada vez más. Entonces hay un proceso también en nuestro cambio, en nuestra conversión. Y el monte justamente, no solamente como presencia de Dios, sino que el monte también significa para nosotros que tenemos que subir. Y ella pone el de proceso, yaguatana, ñañepiana, ñamoiana, ñanderecobe, ñamoiana. Por eso que algunas veces a mí me preocupa, ¿verdad?, esa interpretación protestante, ¿verdad?, que dice solamente que Dios ya te salvó, que Jesús ya hizo todo por vos. Andere guapinte marare mañare caiutena de tereré de mañana televisión, ¿verdad? Como está bien, no es tu obra, tu vida, no sos vos el que te vas a salvar. Pero atención lo que Dios te está diciendo. No es también caramelito, ¿verdad? Sino que Dios baja, Dios viene, está contigo, pero después te llama. Fuerza, amigo, hay que subir el monte, te estoy llamando. Le está llamando a Moisés en primer lugar, que es el guía, que tiene que ser el primero, ¿verdad?, del ejemplo. Ya Moisés le va preparando, hay procesos, hay camino que tenemos que hacer. Y eso tenemos que estar entonces con seriedad también a hacer las cosas, ¿verdad? Porque o si no, muchos pensamos solamente de un elemento mágico, que como que Dios te salvó ya porque hizo algo mágico por vos. Y la salvación está ahí, está a disposición. Entonces, yepoyayana veñan de yara me cuende, a oír no bebe, pero yepoyayana, dere yepoyayana. Todas las conversiones, fíjense, todas las conversiones y todas las salvaciones de los pecadores, ¿cómo se realizan? Pejecante, es gratuito, es misericordia, es amor de Dios. Pero ¿cómo sucede? El pecador busca, el pecador se convierta, el hijo pródigo, me levantaré, iré, volveré, me levantaré. Pero reconoce, sabe, allá, mira, Dios, mi papá, tiene todo. Y otros están incluso disfrutando. Hay otro, imagínate el hijo mayor, en Lucas también. ¿Qué sucede? Y sucede lo contrario justamente de esto, que algunas veces es esta interpretación protestante para mí, porque el hijo mayor tiene todo y él no se da cuenta de esa gracia que tiene consigo mismo y entonces no quiere hacer el esfuerzo. Quiere que el papá le dé todo. Yo estoy contigo siempre y vos no me diste un cabrito. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. A ver, oina. De tu libertad, vos ante Dios. Pero ¿dónde yapona? Entonces, este elemento del subir y del bajar son dos verbos que hacen una síntesis de este camino de la alianza, ¿verdad? O sea, de este encuentro con el Señor. Y tenemos que señalar, ¿verdad?, esto, y esto es muy importante. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poco más sobre este elemento central de la manifestación de la teofanía de Dios en el Sinaí. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. En las familias judaicas correspondía a la madre prender las velas de los candelabros, la menorá. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, autor de la luz de los astros. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida, nos las conserva y nos has reunido aquí en este día de fiesta. Así terminó Dios los cielos y la tierra y todos sus habitantes, y el séptimo día descansó de todas sus obras. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Todos, bendito seas tú, oh eterno, nuestro Dios y Rey del universo, que nos elegiste entre todas las naciones y nos elevaste por encima de todos los pueblos, que nos santificaste con tus mandamientos y nos diste con amor fiestas para la alegría y este día de los ázimos, conmemoración de nuestra libertad, santa convocación en memoria de la salida de Egipto. Bendito seas tú,
oh Eterno, que santificas a Israel y a las festividades. Pasamos al siguiente momento de nuestra celebración. Bendito seas tú, oh Dios nuestro Rey, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado el mandato de lavar nuestras manos. Luego del lavado de manos por parte del presidente de nuestra celebración, pasamos al siguiente momento, el carapaz, mojar el maror, hierbas amargas y agua salada. Bendito seas tú, oh eterno Dios nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la tierra. Todos los comensales pueden tomar de su plato la hierba verde, la sumergirán en el agua salada y todos juntos decimos: bendito eres tú, oh Dios nuestro Señor, que creaste los frutos de la tierra. Tras esta bendición podemos comer la hierba. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogerán entre los corderos y los cabritos. La guardarán hasta el día 14 de ese mes. Y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomarán luego la sangre y la untarán en las 2 jambas de la puerta, donde ustedes coman esa Pascua. Esa noche ustedes comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comerán nada crudo, sino cocido, asado al fuego, con su cabeza, patas, vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer, lo comerán. La comerán con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comerán deprisa, es la Pascua de Yahvé. Comemos cordero asado en el fuego para recordar que el día de la Santa Pascua de Dios, nuestros antepasados mataron y comieron rápidamente el cordero pascual. Todos fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero Dios nos libró de esa tiranía con mano poderosa y promesa de redención. Recordamos las 10 plagas, vertiendo gotas de vino a medida que iremos mencionando. No derramamos vino en signo de regocijo. Estas 10 plagas que el Santo, bendito seas, infligió a los egipcios en Egipto, enumeradas así: sangre, ranas, mosquitos, fieras salvajes, peste, sarna, granizo, langostas, oscuridad, muerte del primogénito. Pesach significa el cordero pascual que nuestros padres sacrificaron al Señor en memoria de la noche en que Yahvé pasó de largo por las casas de nuestros padres en Egipto. Como está escrito: cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, le responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto,
cuando hirió a Egipto salvando nuestras casas. Se remojará las hierbas amargas en el Jaroset, y todos decimos: Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has ordenado comer hierbas amargas. El siguiente momento, la comida de la matzá con el maror. Se comerá un bocado la hierba amarga con el matzá. Luego, tras haber probado la comida de la matzá con el maror, viene el momento importante de la cena del Cordero Pascual, el Shulchan Oreg. Es el momento de la confraternidad y del alegre diálogo. Entre los comensales debe reinar el espíritu que corresponde a la memoria de acción de gracias y al significado del rito, reverencia y alegría por la intervención salvadora de Dios. Los servidores se acercan en este momento con sus bandejas para comenzar el servicio del Cordero Pascual. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos
como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Nosotros estamos reflexionando y con esto también estamos entrando en lo esencial, en lo fundamental de lo que significa el Berit, la alianza, cómo Dios hace este pacto, renueva su pacto, esta elección, ¿verdad?, para con nosotros. Hemos señalado y ahora miramos un poco desde el versículo 21 al 24, que era una interrupción prácticamente lo que nosotros encontramos aquí. Pero acentuamos y miramos que hay una alusión ¿a quién? A los sacerdotes. Y esto decíamos que es un anacronismo. Va a decir el anacronismo dice que está fuera del tiempo. Algo que nosotros tenemos ahora existe el sacerdocio, pero esto que no existía hace 1000 años, porque más o menos así sería, como hacía 1000 años que no existía, y sin embargo, yo esto hago como si ya en aquel tiempo existiese. Pero ¿por qué digo eso? Y porque justamente le quiero dar una relevancia, una importancia grande a este elemento sacerdotal. Y es eso lo que va a pasar justamente en la figura de Aarón. Por lo tanto, no habrá sacerdocio, de hecho, hasta el capítulo 29, más adelante. Nosotros estamos recién en el capítulo 19. En el capítulo 29 del libro del Éxodo, ahí vamos a comenzar a hablar del sacerdocio como tal, cuando Aarón y sus hijos sean consagrados con esta investidura. Aquí todavía no hay ninguna investidura, pero sin embargo, a Aarón ya se le hace pasar adelante, se le hace entender entonces al pueblo, o mejor dicho, dentro de esa estructura sacerdotal y dentro de ese pensamiento teológico, porque esta es teología, la Biblia es teología pura, ¿verdad? Entonces es el repensamiento de nuestra historia, ahí donde Dios nos salva, nuestra propia historia. Y entonces aquí le encontramos a Aarón, ¿verdad?, como el que después iniciará con toda esta institución sacerdotal. Él representa al sacerdocio. Y entonces, ¿quién es Aarón aquí? Y es alguien que tiene una función y una importancia enorme y grande, ¿verdad?, para Israel, para el pueblo. Y por eso, aquí Aarón pertenece a la tribu de Leví y es destinado, ellos serán destinados a esta función especial. Es difícil que sea una intención del relato, ¿verdad? Si fuera, lo diría más explícitamente, ¿verdad? Diciendo que aquí es la tribu de Leví, etcétera, muy importante, lo diría, pero aquí no lo dice directamente, solamente lo pone muy solapadamente. Le va metiendo aquí de a poquito, pero sin insistir mucho. Es razonable pensar que en tiempos posteriores fue agregada esta mención para ubicar en dicho acontecimiento fontal, es decir, de la fuente, a quienes luego iban a ejercer un papel central en la vida de Israel. De esta glosa que se introduce. Dice entonces específicamente, ¿verdad? En tiempos posteriores fue agregada justamente para ubicar en este acontecimiento. Es decir,
¿Cuál es la fuente de donde nace esa institución sacerdotal? Eso quiere decir, ¿dónde nace esa fuente sacerdotal? Y justamente va a nacer aquí, en la teofanía, nada más y nada menos que de la alianza, del Berit, que es central en la vida de Israel. Por lo tanto, cabe de todos modos la pregunta sobre si su inclusión es para homenajearlos o para denunciar su corrupción, o para decir algo que no va de acuerdo, ¿verdad? En la escena lo que se dice de ellos es que a diferencia del pueblo, los sacerdotes no estaban santificados. Ni Moisés responderá a esta identificación de Yahvé, ni tampoco lo hará, ¿verdad?, a Aarón. Ahora, le indica que Aarón debe subir también con él. Viste que tiene que subir también con él. La figura de Aarón ha ido siempre creciendo en esta institución sacerdotal, ciertamente, desde sus primeras menciones hasta este momento, pasando por su participación en las 3 primeras plagas, ¿se acuerdan? Que ya habíamos hablado. Incluso antes de eso, cuando a Moisés decía que él no sabía hablar, y entonces le llama y le dice, Yuave, ¿y acaso no tienes a tu hermano, a Aarón? Ahí aparece por primera vez a Aarón, ahí primera vez. Entonces hay una estrecha relación en todo lo que va sucediendo, en los elementos esenciales, fundamentales, aquí decía fontales, de la fuente. Allí aparece siempre Aarón. ¿Pero por qué? Y entonces justamente porque decíamos, porque posteriormente se quiere dar esa función primordial, fundamental al sacerdocio, a la institución sacerdotal. Y para decir, nosotros desde el comienzo estuvimos allí, desde el comienzo, y conocemos muy bien. Todo lo que recibió Moisés nosotros lo sabemos muy bien, porque nosotros, o mejor dicho, Aarón, su hermano, estuvo siempre desde el inicio. No es que nosotros estamos inventando o estamos siguiendo algo que no tenga nada que ver con la revelación o la teofanía que Dios mismo le hizo a Moisés. Y bueno, y así entonces vamos concluyendo ya, ¿verdad?, nosotros nuestro programa del día de hoy. En este viernes de Dolores invitamos a todos a las 19 horas al Vía Crucis, el Vía Crucis que se hará desde el Cerro Lambaré. Estaremos caminando ahí con nuestro arzobispo, pero sobre todo como arquidiócesis. Tenemos que hacer este camino tan importante juntos como comunidad. El Viernes de Dolores, que es tan conocido, ¿verdad?, también por nuestra cultura, por nuestro pueblo. Pero lo importante, y siempre hemos encaminado y siempre hemos resaltado, es el participar juntos, el estar como comunidad, rezar como comunidad. Nuestra religión, nosotros sabemos que nosotros no somos Juantijaeño. La religión cristiana que viene del judaísmo siempre ha sido una religión entonces basada en la comunidad, desde el aspecto comunitario. Ciertamente que cada uno, dice Ezequiel, después es responsable de sus acciones. Desde Ezequiel comienza este aspecto a una responsabilidad personal, pero no olvidarse que la responsabilidad personal de nuevo tiene su meta principal en una conversión para que la comunidad pueda ser santa, para que la comunidad responda a ese llamado del Señor. Y así también les invitamos para los otros días, mañana sábado, que es la síntesis de Ñande Yara Ñe'e de toda la semana. El domingo tenemos Ñande Yara Ñe'e dominical, la explicación de la palabra de Dios de los días domingos, las 3 lecturas. Y así nos despedimos por el día de hoy, que se preparen verdaderamente y nos preparemos ya en esta última semana que se está avecinando para llegar a nuestra verdadera resurrección. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por